886, a la muerte de Muhammadi, su hijo Al-Mundir es nombrado en Córdoba sexto emir omeya. 1135, en la península italiana, las tropas pisanas atacan la ciudad de Amalfi. 1435, en Paanza, la flota de Alfonso V de Aragón es derrotada por los genoveses. 1484, el rey Fernando el Católico recrimina al Consejo de Ciento de Barcelona su oposición a los juicios de la Inquisición. 1496, en la isla La Española el español Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad europea permanente en América y que hoy es la capital de la República Dominicana. 1526, 4 días después del fallecimiento de su compañero en la expedición hacia las Islas Molucas, Jofre García de Loaysa, muere en la nave Victoria Juan Sebastián Elcano, el navegante español que en 1522 había concluido la primera vuelta al mundo. 1540, en Perú se funda la ciudad de Yungay. 1578, batalla de Alcázar-Quibir, entre tropas portuguesas y marroquíes, en la que pereció el rey Sebastián I de Portugal. 1693, en la región de Champaña, Francia, el fraile Don Perignan inventó el champán. 1704, en Gibraltar, tras 2 días de asedio anglo-neerlandés, capitula la guarnición española de Gibraltar y el contraalmirante George Rooke toma posesión de la plaza en nombre de Inglaterra. 1782, en Viena, Austria, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart se casa con su prima Constance Weber. 1789, en Francia, la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa abole los privilegios de la aristocracia y del régimen feudal. 1800, en Colombia se funda la ciudad de Sonsón. 1818, en Chile se crea la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, conocida actualmente como Escuela Naval Arturo Prat. 1846, el estado de Iowa es admitido en la Unión Estadounidense. 1851, en Nicaragua, un golpe militar encabezado por el general conservador Trinidad Muñoz derriba al presidente Laureano Pineda, 1802 a 1853. 1859, en Costa Rica, un grupo de soldados secuestra al presidente Juan Rafael Mora Porras y lo traslada por mar hasta Guatemala. 1880, en el Vaticano, el Papa León XIII declara a Santo Tomás de Aquino, patrono, de todos los centros educativos católicos del mundo. 1881, en Sevilla, España, se registra el récord de temperatura más alta en Europa, 50,0 grados. 1886, en Colombia, Rafael Núñez traiciona el juramento de defender la Constitución de Río Negro, 1863, y promulga la Constitución de la República de Colombia, lo cual acaba con el federalismo y abre paso a los 44 años de la hegemonía conservadora que acaban con la llegada a la presidencia del boyacense Enrique Olaya Herrera. 1897, en el yacimiento arqueológico de la Alcudia, en Elche, España, se descubre la Dama de Elche. 1901, el deterioro de las relaciones entre Venezuela y Colombia origina un peligro de guerra inminente. 1903, en el Vaticano, tras 5 días de deliberaciones, el cónclave de cardenales elige papa al cardenal Giuseppe Sarto, que adopta el seudónimo Pío X. 1905, Argentina, un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata. 1906, cerca de Cabo de Palos, España, naufraga el Sirio. Mueren ahogadas más de 200 personas. 1907, en La Coruña, España, se publica el primer ejemplar de la revista Anosa Terra. 1909, miles de albaneses se manifiestan contra la situación que se perfila en Creta. 1911, tripulantes del guardacostas Numancia se insubordinan pero son capturados, trasladados al castillo de 4 Torres, San Fernando, y procesados. 1914, en Alemania, el Reichstag aprueba por unanimidad los créditos de guerra. 1915, en el Vístula, las tropas austrohúngaras ocupan la ciudad de Ivangorod. 1917, el inventor francés Lucien Levy presenta la patente referida de un receptor heterodino. 1919, fuerzas rumanas entran en Budapest y los dirigentes soviéticos abandonan el país, en la que está considerada como primera la derrota mundial del comunismo. La República de los Consejos de Hungría desaparece así después de 133 días de existencia. 1921, el general de división Juan Picasso González es nombrado juez instructor para esclarecer los hechos del desastre de Anual. 1922, se publica Trilce, obra poética del escritor peruano César Vallejo, 1892 a 1938. 1925, en Checoslovaquia, las crecidas de los ríos durante el verano causan graves inundaciones. 1927, en España, el gobierno prohíbe trabajar a las mujeres desde las 9 hasta las 5. 1933, en India, el gobierno británico encarcela al líder indio Mohandas Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil. 1934, en Reino Unido,
El Britannia vence en la prueba para grandes yates de la regata de Caus. 1936, en Grecia, ante la situación política y social, el rey Jorge II otorga plenos poderes a Metaxas, quien comienza a gobernar dictatorialmente. 1937, en España, el gobierno de Burgos, zona sublevada durante la Guerra Civil, establece por decreto los estatutos de Federations. 1943, en Daugavpils, Letonia, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 36,4 grados. 1944, en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, en el marco del Holocausto judío, un informador que nunca fue identificado delata ante agentes de la Grune Polizei nazi el escondrijo, el Achterhuis, donde se ocultaba la niña Anna Frank, 13 años, con su familia desde la ocupación alemana, desde el 9 de julio de 1942 hasta esa fecha. Anna Frank es conocida por el diario que escribió durante el tiempo que pasó escondida en el Achterhuis. 1946, en la Unión Soviética, el líder Stalin censura la divulgación de la película La Conjura de los Boyardos, segunda parte de Iván, el Terrible, de S.M. Eisenstein. 1950, en la calle de Malasaña, Madrid, España, 27 personas resultan intoxicadas por el escape de gas de cloro de una fábrica de lejía. 1952, en Honolulu, Hawái, el Consejo del Pacífico, formado por Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, celebra su primera reunión y decide crear un consejo permanente. 1955, el atleta belga Roger Mouans bate el récord del mundo de 800 metros, con una marca de un M45S, 7 décimos. La plusmarca anterior estaba en poder del alemán Arvig desde 1939. 1956, se publica en Madrid el bando municipal con el que se inicia la llamada campaña del silencio. 1957, Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez. 1958, los ciclistas Raúl Motos y Joaquín Polo fallecen por insolación en la Vuelta a Portugal. 1960, el avión cohete octubre de 2015 alcanza, con una velocidad de 3.440 km por hora, un nuevo récord de velocidad para aviones tripulados. 1961, en Reino Unido, el Parlamento británico aprueba la adhesión a la CE propuesta por el gobierno. 1964, en Vietnam del Norte, la aviación estadounidense empieza a bombardear las zonas habitadas por civiles. 1965, en Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson solicita al Congreso la aprobación de $1.700 millones para el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Vietnam. 1968, en Buenos Aires, Argentina, el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se consagra como el primer campeón invicto del fútbol de ese país. 1969, en España, un tenista español gana la Copa Galea de tenis. 1970, en Granada, España, se aprueba el convenio colectivo del sector de la construcción, que afecta a 600 empresas y a 12.000 trabajadores. 1972, en Italia, la organización Septiembre Negro sabotea un oleoducto y causa 17 heridos. 1974, un atentado contra el expreso Roma-Múnich, reivindicado por los neofascistas de Orden Negro, causa 12 muertos y 48 heridos, todos ellos italianos. 1975, en Perú, el gobierno deporta a varios políticos y periodistas peruanos, entre ellos dirigentes nacionales del APRA y articulistas de la revista Marca. 1976, en España, se publica un real decreto por el que se concede la amnistía por delitos políticos durante la dictadura franquista. 1980, en las islas del Caribe, el huracán Allen causa 70 muertos. 1982, año declarado para Prince Apis y enviados Anunnakis, 4 de agosto de 1982, Día de la Maravilla en nacimiento. 1983, en Italia, Bettino Craxi es el primer socialista que preside un gobierno en ese país. 1984, en África, la República de Alto Volta cambia de nombre y pasa a denominarse Burkina Faso. 1986, la Unión Soviética confirma la reanudación de sus relaciones consulares con Israel. 1988, el rey Hussein de Jordania cesa a 21.000 funcionarios tras su renuncia al control de Cisjordania. 1989, el gobierno y la oposición nicaragüense logran un pacto para celebrar elecciones libres en el próximo mes de febrero y para desmovilizar a la Contra. 1992, triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el gobierno racista sudafricano. 1993, Tanzania, firma de un acuerdo de paz que pone fin a 3 años de guerra civil. 1994, se descubre el tráfico ilegal de plutonio. 1996, en la ciudad de Atlanta finalizan los Juegos Olímpicos de 1996. 1997, en Arles, Francia muere Jean Calment, la persona más longeva del mundo que se ha registrado. Tenía 122 años y 164 días.
1998, en Ecuador, un devastador terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter destruye la ciudad de Bahía de Caracas, dejando solo una víctima mortal. 1999, Dow Chemical y Union Carbide anuncian su fusión y crean el segundo grupo químico mundial, por detrás de DuPont, también estadounidense. 2002, una cadena de atentados, reivindicados por Hamás y las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, se cobra la vida de 15 personas en Israel y Cisjordania. 2003, el escritor brasileño Rubén Fonseca recibe el premio Juan Rulfo por el conjunto de su obra. 2004, la policía nigeriana descubre más de 50 cadáveres al sur del país, en zonas donde es habitual la práctica de magia negra. 2007, se lanza la sonda espacial Phoenix con destino al planeta Marte. 2008, por primera vez en sus casi 33 años de historia se produce una colisión de trenes en el metro de Santiago. 7 personas resultan heridas. 2011, en Chile, en el marco de las movilizaciones estudiantiles, se realiza una gran protesta en defensa de la educación pública por parte de estudiantes universitarios y secundarios, con una fuerte represión policial, y se oyeron cacerolazos en varias ciudades del país en apoyo al movimiento estudiantil. 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latinina, consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia. 2014, una amenaza obliga a que un avión de Qatar Airways fuera custodiado por un caza británico cuando se aproximaba al aeropuerto de Manchester. 2018, en Caracas, Venezuela, durante un discurso en la Avenida Bolívar el presidente Nicolás Maduro es víctima de un atentado en su contra en un acto en conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. 2020, en Líbano, un par de explosiones masivas en el puerto de Beirut dejaron al menos 135 muertos, más de 5.000 heridos y varios desaparecidos. 2021, en Tokio 2020, en el debut del skateboarding park como disciplina olímpica, Sky Brown se consagró con la medalla de bronce, convirtiéndose en la deportista británica más joven en subirse a un podio en toda la historia de los Juegos Olímpicos, con 13 años de edad.